Antes de empezar, quiero que imaginen dedicar su vida a alguien que acaba tratándoles como una carga. Imaginen darlo todo, su tiempo, su energía, su amor, y que luego les digan que solo estorban. Esta historia no es ficción, es mi realidad. Es una realidad sobre la que he guardado silencio durante demasiado tiempo. Si alguna vez se han sentido poco apreciados, invisibles o dados por sentado, sigan conmigo. Esta no es solo mi historia. También podría ser la tuya. Antes de empezar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Me llamo Margaret Turner. Tengo insertar edad años y vivo en un barrio tranquilo a las afueras de Portland, Oregón. Nunca pensé que contaría mi historia al mundo de esta manera. Pero aquí estoy, porque he aprendido que el silencio es donde crece el resentimiento. He guardado silencio durante demasiado tiempo. Todo empezó después de dejar a mi marido. Tenía casi 50 años. Tras años soportando su ira, su manipulación y su crueldad silenciosa, decidí marcharme. Casi me destroza, pero lo hice. Me fui por mi salud mental y por mi hija, Emily. Ella tenía poco más de 20 años, estaba terminando la universidad y tenía un gran potencial. Pensé que estaría orgullosa. Pensé que lo entendería. En cambio, se volvió fría. Me dijo que había renunciado a nuestra familia y que lo había destrozado todo. Me culpó a mí. Aún así, seguí estando cerca. Se casó joven y tuvo hijos rápidamente. Su trabajo exigía muchas horas y su matrimonio no duró. De repente, se convirtió en madre soltera de 2 hijos. Siempre estuve ahí para ella. Me mudé a la casa de invitados detrás de su casa. Cocinaba. Cambiaba pañales. Llevaba a los niños al colegio, al entrenamiento de fútbol y a las fiestas de cumpleaños. Aguantaba las fiebres, los proyectos de ciencias, los primeros desengaños amorosos y las pesadillas. Hacía todo esto en silencio, sin pedir mucho a cambio. Pensaba que eso era el amor. Dar, apoyar y estar ahí. Pero Emily nunca se ablandó. De hecho, con el tiempo se endureció. Me gritaba delante de los niños, ponía los ojos en blanco y me decía que me involucraba demasiado, que era demasiado anticuada y que era demasiado. Los mimas demasiado, me decía. Nunca crecerán bien contigo encima de ellos. A veces, la oía reír por teléfono con sus amigas. Mi madre es básicamente una niñera gratis con opiniones. ¿Qué podía hacer? Me reía en voz baja desde la cocina, fingiendo que no me dolía. Pero sí me dolía. Oh, cómo me dolía. Lo que me mantenía en pie eran los niños, mis nietos. Se aferraban a mí como si fuera su ancla. Corrían a mis brazos después del colegio y se acurrucaban a mi lado en el sofá. A medida que crecían, me contaban todo. El colegio, sus enamoramientos y las peleas con su madre. Conocía sus corazones. Yo era su refugio. Sin embargo, no podía ignorar la forma en que Emily me miraba, como si fuera algo temporal, una sombra en el fondo de su vida. No una madre o una mujer con un pasado, sino simplemente un cuerpo que cocinaba, limpiaba y evitaba que su vida se desmoronara. Empecé a preguntarme si alguna vez me había visto realmente. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Empezó con fatiga, no solo cansancio, sino un agotamiento que me calaba hasta los huesos y no desaparecía. No podía caminar desde la cocina hasta el porche sin tener que sentarme. Estaba perdiendo peso. Me temblaban las manos. El médico me hizo algunas pruebas, luego más. Después, con esos ojos que intentan suavizar el golpe, me sentó. Cáncer. Agresivo. Ese día volví a casa con un silencio más pesado que cualquier cosa que hubiera llevado jamás. No sabía cómo decírselo a Emily. Tenía miedo, no de la enfermedad en sí, sino de su reacción. Y sí lo veía como una simple molestia más. Esperé 3 días. Luego se lo conté.
Levantó la vista del teléfono, parpadeó y dijo: «Bueno, ya se nos ocurrirá algo». Su tono era tan plano y distante. Más tarde, esa misma semana, lo mencionó de pasada. «Probablemente deberías contratar a una enfermera, mamá. Yo no tengo tiempo para todo eso». En ese momento, dejé de fingir. No me preguntó cómo me sentía. No se ofreció a llevarme a las citas. Solo quería contratar a una enfermera, como si yo fuera el problema de otra persona. Así que lo hice. Cogí el teléfono y esa decisión, tomada en silencio y con el corazón encogido, sería el primer paso hacia todo lo que vendría después. Solo que aún no lo sabía. La enfermera llegó un miércoles por la mañana. Se llamaba Lisa Coleman. Tenía 38 años, el pelo castaño corto y unos ojos amables que habían visto mucho. Tenía ese tipo de fuerza tranquila, ese tipo de presencia que no exigía espacio, pero que de alguna manera lo llenaba. Emily no estaba en casa cuando Lisa llegó. Yo estaba sentada en el porche, envuelta en un chal, fingiendo que el aire fresco de Oregón no me calaba hasta los huesos. Lisa se acercó con una carpeta y una sonrisa que no parecía forzada. No como las que yo estaba acostumbrada a ver. «¿Señora Turner?», preguntó. «Margaret», la corregí. «¿Solo Margaret?». Ella asintió con la cabeza. Desde el momento en que entró, algo cambió. No hubo incomodidad ni vacilación. No fue intrusiva ni excesivamente alegre. Simplemente me vio. No como una paciente o un problema, sino como una mujer que necesitaba un poco de ayuda. La primera semana fue sencilla. Había horarios para la medicación, preparar la comida, limpiar un poco y citas con el médico. Pero Lisa hizo más que eso. Se fijaba en las cosas. Veía que me temblaban las manos antes que yo. Me traía calcetines calientes sin que se lo pidiera. Rellenaba el comedero de los pájaros porque pensaba que la vista me animaría. Pequeñas cosas. Cosas que Emily no había hecho en años. Pero no eran solo sus acciones. Era también cómo me hablaba, como si yo importara y mis pensamientos no fueran una molestia. Después de comer, nos sentábamos en el porche y le hablaba del jardín que tenía antes de que mi cuerpo me fallara. Ella me escuchaba, realmente me escuchaba, y luego decía: «Deberías decirme qué flores plantar. Yo tengo las manos. Tú tienes la visión». Hacía mucho tiempo que no sonreía así. Cuando Emily venía a verme, y uso el término generosamente, ya que se quedaba principalmente en la puerta mirando su teléfono, no me preguntaba cómo me sentía. Sus ojos recorrían la casa, fijándose en lo que Lisa hacía o dejaba de hacer. «¿Cómo está la enfermera?», preguntó una tarde, sorbiendo su café helado como si fuera lo único que importara. «Tiene nombre», respondí. Emily arqueó una ceja. «Vale, ¿y cómo está Lisa?». «Es maravillosa», dije, quizá con demasiada firmeza. «Me cuida muy bien». Emily no respondió. Solo asintió con la cabeza. Apretó los labios con fuerza y se marchó unos minutos después. Sin darme un abrazo de despedida. Sin comprobar mis recetas. Sin nada. Por aquella época, empecé a notar un cambio en mí. Cuanto más me cuidaba Lisa, más me daba cuenta de lo poco que me había permitido cuidar de mí mismo a lo largo de los años. No solo durante la enfermedad, sino también antes. Durante el matrimonio, después del divorcio e incluso con Emily, especialmente con Emily. Una noche, Lisa se sentó a mi lado mientras esperaba los resultados de otra exploración. Yo estaba callado, perdido en mis pensamientos, cuando ella me dijo con delicadeza: «Has cargado con mucha gente durante mucho tiempo, ¿verdad?». Yo solo la miré. «No tienes por qué seguir sosteniendo a todo el mundo», añadió. «Deja que alguien te sostenga a ti por una vez». Esa noche lloré. No solo lágrimas,
sino esos sollozos profundos y dolorosos que te guardas para cuando sabes que nadie te escucha. Excepto que alguien me escuchaba, y ella no apartó la mirada. Lo extraño fue que Emily empezó a visitarnos más a menudo después de eso. Pero no traía calor. Traía energía. Estaba tensa, distraída y aguda. Era como si estuviera observando, esperando y midiendo. Hacía más preguntas, pero no eran sobre mí. ¿Cuántas horas trabaja Lisa? ¿También cocina para ti? ¿De verdad necesitas a alguien aquí todos los días? No era preocupación. Era posesión y control. Era como si intentara reafirmar su lugar en una casa que hacía tiempo que había abandonado emocionalmente. Una noche, después de marcharse de repente, Lisa me miró y me preguntó: ¿siempre te habla así? Por primera vez en mi vida, dije. Sí. Y la dejé. La verdad se instaló entre nosotras como una espesa niebla. Esa noche, me senté sola en mi habitación, y pensé en todo lo que había renunciado. Tiempo, amor, años. Y en lo invisible que me había vuelto en el proceso. Miré las fotos enmarcadas de mis nietos en la estantería y luego una foto de Emily en su boda. Antes pensaba que esa foto era preciosa. Ahora, lo único que veía era distancia. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Era hora de cambiar. No tenía nada que demostrar, así que procedí con calma y deliberadamente. Pero aún tenía algo que proteger. El día que me reuní con el abogado, el ambiente era diferente. Todavía sentía el dolor en las articulaciones y el cansancio de la noche anterior. Pero había algo más bullendo bajo todo eso. Era algo que no había sentido en años. Control. Había hecho la llamada temprano esa mañana, mientras Lisa estaba fuera comprando mi medicación. Era el mismo abogado que se había encargado de mi divorcio hacía décadas. Se sorprendió al saber de mí, pero fue amable. Quedamos en reunirnos en privado en su despacho a la tarde siguiente. No se lo dije a Emily. Cuando Lisa me llevó allí, no me hizo preguntas. Simplemente ajustó la calefacción del asiento, me entregó mi bufanda y me dijo: «Llámame si me necesitas». La miré antes de entrar en el edificio. Quería darle las gracias, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Creo que ella lo entendió. Sentada frente al señor Holloway, mi abogado, me sentía como en una película. Ahora éramos más mayores. Él tenía canas. Yo había perdido peso, pero él seguía teniendo la misma presencia tranquila y mesurada. Mientras hojeaba los viejos papeles, levantó la vista hacia mí y dijo: «No actualizaste tu testamento después del divorcio, Margaret». Asentí. «Lo sé. Por eso estoy aquí». Cuando le dije lo que quería, dudó. «¿Estás segura?», preguntó con delicadeza. «No es un cambio menor». «Estoy segura», respondí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. No quería venganza. No quería hacer daño a Emily. Pero tampoco podía seguir fingiendo que nuestra relación era otra cosa que una transacción. Ahora que por fin me cuidaban con verdadera compasión, lo veía claramente. Mi nuevo testamento nombraba a mis nietos como beneficiarios en partes iguales. Creé fondos para su educación y añadí a Lisa como beneficiaria. No era porque se lo debiera, sino porque se lo merecía. Ella me trató con dignidad cuando nadie más lo hizo. Firmé los papeles, los guardé bajo llave y salí de la oficina con una extraña sensación de paz. Pero esa paz no duraría mucho. Emily apareció sin avisar 2 días después. Entró como si todavía viviera allí, y apenas saludó a Lisa con la cabeza al pasar junto a ella en el pasillo. Yo estaba en la cocina, intentando comer algo. Últimamente no tenía mucho apetito. Emily dejó el bolso sobre la encimera y se apoyó en la nevera. «Bueno»,
dijo con los brazos cruzados. Has pasado mucho tiempo con la enfermera. La miré parpadeando. Se llama Lisa. Claro. Lisa. Su tono era tenso y seco. La niña dijo que los lleva al colegio. Se ofreció. Dije con cautela. Me ayuda y a ellos les cae bien. Emily se rió sin humor. Claro que les gusta. Probablemente los está mimando para caerte bien. Miré a mi hija, sin saber si estaba sorprendida o simplemente cansada de estar sorprendida. ¿Por qué iba a querer caerme bien? Emily dudó. No lo sé. La gente tiene motivos. No eres ingenua. ¿O sí, mamá? Esa palabra. Ingenua. Después de todos estos años limpiando su vida y manteniéndola en orden, me llamaba ingenua. Me levanté lentamente, apoyándome en el borde de la mesa. Lisa no me ha pedido nada, Emily. Ni una sola vez. Y, por si no te has dado cuenta, es la única persona que me trata como si importara. Eso la afectó. Pude verlo en sus ojos, pero lo disimuló con una burla. Da igual. No seas tonta con tu dinero. 5 minutos después, se marchó. Ni siquiera se despidió. Me quedé sentada en silencio durante un largo rato, mirando la puerta principal que había cerrado de un portazo. Esa noche, encontré a Lisa doblando toallas en el lavadero. Me miró con su mirada firme. ¿Un día duro?, me preguntó. Asentí con la cabeza. Últimamente todos han sido duros. Pero este me había marcado. Lisa no insistió. Solo asintió y siguió doblando. Era la primera vez en años que me sentía realmente visto. Más que eso, me sentía digno de ser visto. Entonces me di cuenta de que el amor no es solo cuestión de sangre. Se trata de presencia, respeto y amabilidad. A veces, las personas que te dan esas cosas no son las que comparten tu ADN. Son las que entran cuando todos los demás se van. A medida que pasaban los días, me sentía más fuerte y más débil al mismo tiempo, más fuerte en mi determinación y más débil en mi cuerpo. Los tratamientos eran brutales. Los soportaba en silencio, sintiendo como si el gotero me estuviera arrancando pedazos en lugar de curarme. Se me cayó el pelo. Perdí el apetito. El espejo dejó de ser mi amigo. Ya no reconocía a la mujer que me miraba. Pero a pesar de todo, Lisa se quedó. Estaba allí cuando me entraban las náuseas. Estaba allí cuando una mañana mis piernas se rindieron y me derrumbé en el pasillo. Me cogió. Literalmente me cogió y no me dejó caer. Se quedaba hasta tarde preparando caldo de huesos desde cero cuando descubrió que era lo único que podía digerir. No solo me cuidaba. Se preocupaba por mí. Emily, por otro lado, pasaba por allí una vez cada pocos días. A veces venía con los niños. Otras, no. Se quedaba cerca de la puerta, como si tuviera un sitio mejor donde estar. Siempre estaba mirando el móvil y parecía distraída. Cada visita parecía una obligación que estaba deseando tachar de su lista. Una tarde, después de un tratamiento especialmente duro, estaba tumbada en el sofá. Me habían cubierto con una manta. Lisa estaba sentada en silencio a mi lado, leyendo. Emily entró sin avisar, como de costumbre, todavía con las gafas de sol puestas y con un café en la mano. Apenas me miró. ¿De verdad la necesitas aquí todos los días?, preguntó, señalando a Lisa. Con la cabeza. Lisa ni se inmutó. Siguió leyendo. Sí, respondí. Emily resopló. Estás exagerando. Sé que estás enferma, pero ella no es de la familia, mamá. Esa palabra otra vez. Familia. Giré lentamente la cabeza hacia ella. Mi voz era más baja de lo que esperaba, pero más aguda de lo que pretendía. No, no lo es. Es mejor que eso. Está presente. Emily puso los ojos en blanco y empezó a dar vueltas por la habitación. Esto es ridículo. Actúas como si nunca hubiera estado aquí para ti.
No lo has estado, dije, y las palabras me pillaron desprevenida. Se quedó paralizada, con un pie en medio de un paso. Abrió la boca y la cerró como si quisiera discutir, pero no salió nada. No dije nada más. No hacía falta. Se marchó unos minutos más tarde, murmurando algo sobre que tenía que recoger a los niños. Cuando se fue, Lisa levantó la vista del libro y me preguntó en voz baja: ¿Estás bien? No, susurré. Pero lo estaré. Más tarde, esa noche, me quedé despierto, mirando al techo, con el suave zumbido de la máquina de oxígeno de fondo. Pensé en todo lo que me había tragado a lo largo de los años, todas las veces que antepuse las necesidades de Emily a las mías. Todos los cumpleaños, rupturas, crisis y momentos en los que lo dejé todo para estar allí. Ahora solo pedía una cosa: apoyo. Y ella no podía dármelo. Ni siquiera lo intentó. Fue entonces cuando me di cuenta. No se trataba de que estuviera ocupada, agobiada o cansada. Se trataba de una elección. Ella había elegido distanciarse una y otra vez. A la mañana siguiente, Lisa me trajo el desayuno en una bandeja: tostadas, huevos y fresas cortadas. No le había pedido fresas, simplemente se acordó de que me gustaban. Gracias, murmuré, cogiendo la bandeja con manos temblorosas. Ella sonrió y dijo: «Te lo mereces». Esa sencilla frase se me quedó grabada todo el día. Era lo que me merecía. No la culpa, ni los reproches, ni las visitas frías o las miradas de desprecio. No ser tratada como una carga. Por primera vez en mi vida, abracé ese pensamiento sin vergüenza. Me merecía más y no tenía miedo de reclamarlo. Lisa se convirtió en mi sombra, pero de la mejor manera posible. Se movía por la casa con tranquilidad. Nunca era autoritaria ni invasiva. Simplemente estaba ahí, firme y constante. Fue esa constancia la que empezó a sanar algo más profundo en mí, algo que ni siquiera sabía que estaba roto. No era entrometida, pero se daba cuenta de todo. Notaba cómo me estremecía al levantarme. Notaba cómo me frotaba las sienes cuando un recuerdo me golpeaba con fuerza. Notaba cómo miraba por la ventana un segundo más de la cuenta cuando las risas de los nietos resonaban débilmente en el patio trasero. Una tarde, estaba sentada en el jardín con una manta sobre las rodillas cuando ella salió con 2 tazas de té. Hacía frío para ser primavera, pero me gustaba así. El aire me hacía sentir despierta. Me entregó una taza y se sentó a mi lado. «Siempre miras por esta ventana», dijo con dulzura. «¿En qué piensas?» No respondí de inmediato. Observé a un arrendajo azul saltar por la valla, con las plumas ondeando como seda en la brisa. «Pienso en todo lo que he dado», dije en voz baja. «Y en lo poco que he pedido». Lisa no respondió. Solo bebió un sorbo de té y esperó. «Yo crié a Emily», continué. «La abracé cuando estaba enferma, cuando lloraba por los chicos y cuando se divorció. Me quedé despierta toda la noche horneando magdalenas para los cumpleaños de sus hijos. Cancelé planes, me salté vacaciones e ignoré mi propia salud, todo para que su vida siguiera adelante». «Y ella no lo ve», dijo Lisa en voz baja. Asentí con la cabeza. «Peor aún, lo ve y aún así me trata como si fuera desechable». Hubo un largo silencio entre nosotras. No era incómodo, solo estaba lleno, como si el aire tuviera peso. Entonces, Lisa dijo algo que nunca olvidaré. «A veces, las personas a las que más damos son las que piensan que se lo debemos». La verdad me dolió, pero también alivió algo dentro de mí. Ella no solo entendía mi situación, sino también a mí. Esa noche, me senté sola en el estudio y miré el viejo archivador donde guardaba los documentos importantes: pólizas de seguro, escrituras de la propiedad, instrucciones médicas y mi testamento. Nunca lo había cambiado. No desde mi divorcio.
Todo seguía indicando que Emily era la única heredera. En aquel entonces, tenía sentido. Era mi única hija. Mi legado. Pero ahora no se comportaba como una hija. No se comportaba como parte de la familia. Pensé en mis nietos. Eran dulces, curiosos y bondadosos. Mi amor los había moldeado más que la presencia de Emily. Pensé en Lisa y en lo rápido que se había convertido en algo más que una enfermera, una amiga, una cuidadora y una protectora silenciosa. Sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, volví a llamar al señor Holloway. Nos reunimos 2 días después y le dije con firmeza y claridad que quería revisar todo. Mis nietos, le dije. Recibirán partes iguales. Lisa se queda con la casa y la cuenta de ahorros. Él levantó una ceja. Tu hija no recibe nada. Hizo una pausa y luego asintió lentamente. Entendido. Firmé los papeles con una mano que temblaba ligeramente, no por la duda, sino por el peso de la decisión. Cuando terminé, me sentí más ligera y libre, como si hubiera recuperado algo que ni siquiera sabía que era mío. Más tarde, esa misma noche, Lisa me encontró de nuevo en el porche. Has estado muy callada hoy, me dijo. He tomado una decisión, le respondí. Una muy importante. Ella se mostró preocupada, pero no insistió. Me acabo de dar cuenta, continué, de que me he pasado toda la vida intentando demostrar mi valía a personas que nunca la merecieron. Lisa puso su mano cálida sobre la mía y dijo: entonces quizás sea hora de que dejes de demostrar nada y empieces a vivir. La miré de verdad, y por primera vez en años, sentí que algo se asentaba en mi interior. No era paz, todavía no, pero sí un propósito. Sin embargo, la calma no duró mucho. Nunca lo hace, ¿verdad? Unos días después de firmar el Nuevo Testamento, escuché una conversación entre Emily y uno de los niños. Ella había vuelto sin avisar, diciendo que solo quería ver cómo estábamos. Sin embargo, se pasó la mayor parte del tiempo jugando con su teléfono y haciendo preguntas que no eran realmente preguntas. ¿Ha dormido aquí la enfermera?, le preguntó a mi nieto cuando creyó que no la oía. Yo estaba en el pasillo, fuera de su vista, pero su voz se oía. ¿Usa el coche de la abuela? ¿Y las tarjetas de crédito? ¿Ha comprado algo para ella? Se me heló la sangre. No era preocupación. Era una investigación. Entré lentamente en la habitación. Emily. ¿Podemos hablar un momento? Sobresaltada, levantó la vista y me siguió a la cocina. ¿Qué pasa?, preguntó con los brazos cruzados. La miré directamente a los ojos. ¿Por qué interrogas a mis nietos sobre Lisa? Su expresión cambió. Primero, culpa. Luego, enfado. Y finalmente, actitud defensiva. Siempre actitud defensiva. Solo intento protegerte, dijo. Estás enferma, mamá. La gente como ella se aprovecha de la gente como tú. No grité. No lloré. Hablé con calma y serenidad, como si estuviera leyendo una receta. Lisa me ha mostrado más respeto, amabilidad y cariño en un mes que tú en 10 años. Emily se burló. Le pagan. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Cuál es tu excusa? Se quedó en silencio. Luego dijo las palabras que lo sellaron todo para mí. Estás siendo estúpida, mamá. Ni siquiera conoces a esta mujer. Solo estás sola. Esa palabra. Estúpida. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas, no por debilidad, sino por la rabia contenida durante toda una vida. Puede que esté enferma, dije. Pero no soy estúpida y no estoy sola. Solo he dejado de confundir la proximidad con el amor. Su rostro se quedó en blanco. Supe entonces que había percibido que algo había cambiado y que su control emocional, financiero y moral se estaba desvaneciendo. Se marchó en silencio ese día, con el taconeo de sus zapatos resonando en el pasillo como disparos. Más tarde, esa noche,
Me senté a la mesa con Lisa y le conté todo. Ella escuchó sin interrumpir, con el rostro tranquilo pero preocupado. ¿Quieres que me aleje por un tiempo?, me preguntó con delicadeza. Que le dé un respiro a las cosas. No, respondí con firmeza. Este es mi hogar. Tú no eres el problema. Nos quedamos sentados en silencio durante un momento. Entonces, le cogí la mano y se la apreté. Te necesito aquí. Sus ojos se suavizaron. Entonces, aquí estaré. La semana siguiente transcurrió tranquilamente. Emily no vino a visitarnos. Los niños seguían viniendo después del colegio, alegres y cariñosos como siempre. Pero notaba algo extraño en sus voces. Vacilación y confusión. Emily debía de haberles dicho algo. No sabía qué, pero lo notaba. Entonces, una tarde, recibí una llamada del señor Holloway. Tu hija ha venido a mi oficina, me dijo. Se me hizo un nudo en el estómago. Me ha preguntado por tu testamento y me ha presionado para que le diera información. No pude revelarle nada, por supuesto, pero ella sospecha. Está enfadada. Le di las gracias, colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio durante casi una hora. Emily sabía, o al menos sospechaba, que algo estaba pasando. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los árboles y el cielo se teñía de oro, salí descalza al jardín. El aire era fresco y el viento soplaba con fuerza, pero me sentía viva. No se trataba de dinero. Nunca lo fue. Se trataba del legado, de lo que dejamos atrás, no en cuentas bancarias o escrituras, sino en las personas, en el amor y en los recuerdos. Finalmente había decidido que mi legado no sería el silencio. Ya no. Ocurrió a la mañana siguiente. Los golpes en la puerta no eran frenéticos. Eran secos y controlados, del tipo que dice: no vengo a charlar. Lisa abrió la puerta. Acababa de terminar mi té cuando oí la voz de Emily atravesar el aire. Quiero hablar con mi madre a solas. Lisa no se inmutó. Me miró, esperando una señal. Asentí ligeramente y ella se hizo a un lado en silencio y con firmeza. Siempre estaba presente. Emily irrumpió en la sala de estar como si fuera suya. Tenía los ojos desorbitados y el rostro tenso. Quiero la verdad, dijo. No me molesté en preguntarle lo que ya sabía. Hablé con tu abogado, continuó. No me dijo nada, pero no hizo falta. Lo puedo sentir. Dejé la taza sobre la mesa con cuidado. ¿Y qué sientes, Emily? Me miró fijamente. Que se lo estás dando todo a ella. A Lisa, una desconocida, en lugar de a tu propia hija. Ahí estaba. No era preocupación, ni tristeza, ni arrepentimiento, solo un sentimiento de derecho. La miré durante un largo rato y mi silencio la hizo sentirse incómoda. Odiaba que no le respondiera. Siempre lo había odiado. Te di todo lo que tenía, dije finalmente. Mi tiempo, mi energía, mi vida. Y tú me diste distancia, culpa y silencio. Yo no. Sí, la interrumpí en voz baja pero con firmeza. Tú lo hiciste. Cuando enfermé, no me preguntaste cómo podías ayudar. Me preguntaste cómo delegar. Cruzó los brazos sobre el pecho. A la defensiva. Siempre a la defensiva. Tengo hijos, mamá. Tengo una carrera. No puedo dejarlo todo. Yo sí lo hice, dije. Lo dejé todo por ti una y otra vez durante años. Ahora necesito a alguien y te enfada que no seas tú. Ella apartó la mirada y se mordió el labio. Luego respondió bruscamente. Te está manipulando. Ella se preocupa por mí, dije. Y eso es diferente. Emily alzó la voz. ¿De verdad vas a dejarle todo después de todo lo que he hecho por ti? Me levanté lentamente. Me dolía el cuerpo. Tenía las piernas débiles. Pero me levanté de todos modos. Nunca me preguntaste qué necesitaba. Ni una sola vez. Solo veías lo que creías que te debían.
Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia e incredulidad. Ella no es familia, gritó. No, dije. Ella es mejor. Y eso la destrozó. No lloró. No gritó. Simplemente se quedó paralizada. Luego susurró algo que desearía poder olvidar. Te arrepentirás. Se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Por primera vez en mucho tiempo, no me estremecí. Lisa entró unos minutos más tarde, silenciosa como siempre. No preguntó qué había pasado. No hacía falta. Simplemente se sentó a mi lado. Creo que ahora me odia, dije. No te odia, respondió Lisa. Solo odia que ya no estés bajo su control. Bajé la mirada hacia mis manos. Solían ser manos fuertes que criaron a una niña, llevaron una casa y soportaron demasiado peso. Ahora temblaban inmóviles. Ella siempre decía que yo era la fuerte. Susurré. Tú lo eres. Lisa dijo. Solo has olvidado que la fuerza también puede decir no. Esa noche, me acosté en la cama pensando en todo. Todos los años que me tragué el dolor. Todas las formas en que justifiqué su comportamiento. Todas las veces que me convencí de que se le pasaría o que aprendería a quererme. Pero algunas personas no aprenden a querer. Aprenden a necesitar. Cuando no consiguen lo que quieren, castigan. Ahora, sin embargo, ya no podía castigarme. Había elegido otra cosa, y esa elección ya lo estaba cambiando todo. Después de ese día, algo cambió en la casa. El silencio entre Emily y yo ya no esperaba a ser roto. Había construido muros. Fríos, altos y deliberados. Dejó de visitarnos por completo durante días. Ni llamadas, ni mensajes, solo silencio. Pero no era un silencio tranquilo. Fuera de él, ella estaba muy ocupada. Lisa empezó a oír rumores de los vecinos. ¿Es cierto que esa mujer vive allí ahora a tiempo completo? Oí que Margaret había cambiado su testamento. Se lo había dejado todo a la enfermera. ¿Qué iba a ser de su pobre hija, después de todo lo que había hecho por ella? Pero la lástima no era por mí. Era por Emily. Se estaba pintando como la hija abandonada y la víctima. Lisa era la villana. La rompehogares, la manipuladora, la interesada. Le dije a Lisa que no hiciera caso, pero veía cómo le estaba afectando. Empezó a evitar el jardín delantero. Dejó de charlar con el cartero. Una noche, la encontré llorando en silencio en el lavadero y secándose los ojos con la manga de la sudadera. Esto es culpa mía, le dije. No, respondió, casi en un susurro. A mí es a quien acusan. Y ni siquiera puedo defenderme. Le puse una mano en el hombro. No tienes por qué hacerlo, le dije. Yo sé la verdad. Pero el daño ya se estaba extendiendo por toda la casa. Los niños, mis nietos, también empezaron a alejarse. No de forma drástica ni cruel, pero había vacilación y pesadez en sus miradas. Venían menos a menudo. Dejaron de pedirle ayuda a Lisa con los deberes o la merienda. Una noche, mi nieto mayor se sentó a mi lado en el porche. Estaba callado. «Estás enfadado con ella», dijo mamá. Lo miré. Era desgarrador. «No estoy enfadado», le dije. «Solo estoy cansado de fingir que todo va bien cuando no es así». Él se quedó mirando sus zapatos. «Lisa nos está robando la casa», dijo. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto. Lisa salió con limonada, vio la tensión y se detuvo. Negué con la cabeza suavemente y ella se retiró sin decir nada. Me volví hacia él. Lisa no está robando nada. Está cuidando de mí. Él no respondió. Solo asintió con la cabeza, con aire incómodo, y cambió de tema. Después de que se marchara, me quedé sentado en la oscuridad durante mucho tiempo. Lisa se unió a mí y observamos cómo las luces del porche de las casas de la calle se encendían una a una. Una a una.
Debería irme, dijo finalmente. Me volví hacia ella, atónito. ¿Qué? Si me voy, quizá ella desista. Quizá los niños vuelvan. Negué con la cabeza. No, no puedes ser castigada por ser amable. Ella me miró con ojos cansados. Pero lo soy. Entonces me di cuenta de que la guerra de Emily no era solo contra mí. Era contra cualquiera que me mostrara el amor que ella se negaba a ofrecer. No podía soportar ver a otra persona hacer lo que ella no hacía. No podía soportar que yo hubiera elegido a otra persona. No por rencor, sino por necesidad. Esa semana, Lisa se mantuvo más callada, pero seguía siendo servicial y cariñosa. Sin embargo, podía sentir cómo se alejaba, protegiendo su corazón. Y eso me odiaba. Emily no solo quería castigarme. Quería borrar a Lisa de mi vida. Sin embargo, yo había tomado una decisión y ahora tenía que defenderla. El momento en que todo se derrumbó no estuvo marcado por gritos ni portazos. Llegó en forma de pasos pesados, rápidos e intencionados. Estaba dormitando en el salón bajo una manta cuando oí que se abría de golpe la puerta principal. Lisa había salido unos minutos antes para hacer un recado. Supuse que era ella hasta que oí la voz. ¿Dónde está? Emily gritó con voz aguda y fría. Antes de que pudiera incorporarme del todo, ya estaba en la habitación, con el rostro enrojecido y los ojos desorbitados. Emily, ¿qué haces?, le pregunté, pero me ignoró. ¿Dónde está?, repitió, esta vez en voz más alta. ¿Dónde está Lisa? Ahora no está aquí, respondí, obligándome a incorporarme. Mi corazón ya latía a toda velocidad. Emily empezó a dar vueltas. Bien, porque te lo juro por Dios, mamá. Si la vuelvo a ver en mi casa, la echo. Esta no es tu casa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Se quedó paralizada. ¿Qué acabas de decir? Contuve la respiración. Mi cuerpo temblaba. No solo por la enfermedad, sino por algo más antiguo y profundo. Rabia y dolor. Todos esos años tragándome cada desaire. Cada mirada fría y cada gesto de desprecio. Ahora todo estaba a punto de estallar. Tú no vives aquí, dije con calma. No puedes entrar así. No puedes amenazar a nadie. No la estoy amenazando, siseó. Te estoy protegiendo. ¿De quién?, pregunté. De la única persona que no me ha abandonado en meses. Me miró fijamente, entrecerrando los ojos. Te está utilizando. Mis rodillas casi se doblaron bajo el peso del momento mientras me ponía de pie. No, Emily, ella me cuida. Algo que tú dejaste de hacer hace mucho tiempo. Eso la golpeó. Dio un paso atrás, como si le hubiera abofeteado. Continué, con voz baja pero firme. Vienes aquí como una tormenta. Lanzas acusaciones y difundes mentiras. Ahora quieres echar de esta casa a la persona que me salvó. Ella no es de la familia, mamá. No levanté la voz. No era necesario. Tú tampoco lo eres ya. Eso la destrozó. Su rostro se descompuso, sus labios temblaron y sus ojos se llenaron rápidamente de lágrimas que no dejó caer. No lo dices en serio, susurró. No respondí porque una parte de mí sí lo decía en serio. Miró alrededor de la habitación como si la viera por primera vez, fijándose en las fotos de los nietos en las estanterías. La colcha que Lisa había traído a casa de la tienda de segunda mano porque parecía acogedora. La pila de formularios médicos estaba ordenada cuidadosamente junto a la puerta principal. Este ya no era su espacio. Hacía mucho tiempo que no lo era. Se volvió hacia la puerta, con la voz aguda y quebradiza. Te arrepentirás de esto. No la detuve. No la seguí. Me hundí en el sofá y dejé que el silencio me envolviera como una segunda piel. Lisa llegó a casa unos minutos más tarde. Al principio no dije nada. Dejó la compra, me miró y supo que estaba en casa. Asentí con la cabeza.
Lisa suspiró y bajó los hombros. Creo que necesito quedarme en otro sitio durante un tiempo, dijo. La miré. Sus ojos estaban cansados, pero claros. No, es ella la que tiene que irse, no tú. Esa noche volví a pasar en vela, pero no por miedo ni por arrepentimiento. Por primera vez en décadas, había trazado una línea y no iba a volver a cruzarla. Pensé que Emily había llegado a su límite y que se retiraría y reflexionaría tras nuestra última confrontación. Pero me equivoqué. No se retiró. Tomó represalias. Empezó de forma sutil. Había una carta en el buzón de un abogado local especializado en sucesiones. Era una solicitud formal para verificar la validez de mi nuevo testamento. Unos días más tarde, recibí una notificación de que ella había presentado una petición, alegando que yo había sido indebidamente influenciado al redactarlo. Lisa encontró los documentos primero. Los trajo, con el rostro pálido y las manos temblorosas. ¿Sabías algo de esto? No lo sabía, pero no me sorprendió. Emily no solo estaba dolida. Se sentía humillada. En su mundo, la humillación exigía una respuesta. No importaba que Lisa nunca me hubiera pedido dinero. No importaba que mis facultades mentales estuvieran intactas. Nada de eso importaba a alguien como ella. Creía que el amor se ganaba con la proximidad, no con la presencia. Llamé a mi abogado inmediatamente. No tiene caso, me aseguró. Estabas en pleno uso de tus facultades mentales. No hay pruebas de coacción. Pero se va a complicar. ¿Complicarse? Esa palabra flotó pesadamente en el aire durante días. Emily no se detuvo ahí. Llamó a mis hermanos, personas con las que no había hablado en años, y les dijo que me estaban manipulando. Incluso se puso en contacto con los vecinos e intentó convencer a mi médico para que firmara una declaración cuestionando mi capacidad, pero él se negó. Se negó. Bendito sea. Aún así, el daño siguió extendiéndose. La gente me miraba de otra manera en la farmacia. Oía susurros en la tienda de comestibles. Incluso la enfermera de mi clínica oncológica dudaba cuando me preguntaba: ¿tiene familia que le apoye en esto? A pesar de todo, Lisa se quedó. Nunca me pidió que la defendiera ni se quejó. Simplemente seguía apareciendo, rellenando mi pastillero, preparándome comidas insípidas y sentándose a mi lado durante las noches más difíciles, cuando las náuseas me invadían en oleadas. Una mañana, la encontré fuera, limpiando en silencio el porche delantero. Tenía los hombros tensos y sus movimientos eran bruscos. Salí, agarrándome la bata. ¿Estás bien?, le pregunté. Dudó. Luego se volvió hacia mí y me dijo: yo nunca quise esto. Sabía a qué se refería. No vine aquí por dinero, por propiedades o por un legado. Solo vine para ayudar. Asentí con la cabeza. Y has hecho más de lo que crees. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Entonces, ¿por qué siento que me están castigando por ello? No supe qué responder. Esa noche, Emily volvió a aparecer. No llamó a la puerta, solo se oyó el crujido de la puerta principal al abrirse, como una tormenta en el horizonte. Lisa estaba en la cocina. Emily se dirigió directamente hacia mí. No lo ves, ¿verdad?, dijo, de pie frente a mí. Te está aislando. Te ha hecho creer que yo soy la enemiga. La miré fijamente. Tú te has convertido en la enemiga, Emily. Su rostro se contorsionó. Soy tu hija y soy tu madre, dije en voz baja. Una madre a la que has dado por sentada toda tu vida adulta. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en el pasillo, donde Lisa estaba paralizada. Se miraron a los ojos y, por un segundo, lo vi. Odio puro y sin filtros en la expresión de Emily. No era celos. Era miedo. Estaba perdiendo el control, perdiendo su narrativa y,
Lo peor de todo, perdiendo la imagen que tenía de sí misma como la hija buena. Hablé antes de que ella pudiera hacerlo. Si sigues atacando a las personas que me quieren, no solo perderás la herencia, me perderás a mí. No dijo ni una palabra más. Solo cerró la puerta de un portazo, como un disparo de advertencia. A la mañana siguiente, volví a llamar a mi abogado. Quiero que se documente todo, le dije. Quiero que se documente cada visita, cada amenaza, y cada movimiento legal que haga. Emily puede haber declarado la guerra, pero yo no iba a luchar con los puños. Iba a luchar con claridad, verdad y límites, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. El cáncer se extendió más rápido de lo que esperábamos. A finales del verano, estaba más delgada que nunca. Mi cuerpo era un conjunto de huesos y moretones, y mi piel tenía un tono amarillento pálido por los medicamentos y la falta de nutrición. Las cosas más simples, como bañarme, cepillarme el pelo o estar de pie, se convirtieron en victorias. Pero Lisa nunca vaciló. Ajustó todo a mi alrededor sin hacerme sentir inferior. Me trató con la misma dignidad en mis días más débiles que cuando podía caminar solo hasta el buzón. No hablábamos mucho durante ese tiempo, no porque no hubiera nada que decir, sino porque ya lo habíamos dicho todo. Habíamos entrado en un espacio donde el silencio era reconfortante, no vacío. Los nietos venían con menos frecuencia.